Seguimos con la información en Canal E. Un tema muy interesante el que vamos a abordar ahora, porque hay una cantidad de interrogantes sobre el Hamas y sobre Hezbollah, y es ¿de dónde consiguen la financiación? ¿De dónde consiguen el dinero para sus operatorias? Una de las fuentes innegables es Irán, eso lo tenemos claro, que además tiene fuentes de otras cosas como inteligencia, armamentos, entrenamiento y demás. Pero hay un accionar de la comunidad internacional que no siempre sabe exactamente a dónde destina el dinero. Hay un escándalo en la Unión Europea en estos momentos porque hay donaciones para Palestina, para los palestinos, multimillonarias, y resulta ser que las maneja Hamas. Van a otro lugar. Quiero saludar al doctor Alberto Ruscolecki, que ha estado investigando el tema. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como vos lo decís, en principio te voy a decir lo siguiente. Desde el punto de vista, en realidad las Naciones Unidas tienen dos organizaciones, dos organismos que ayudan a los refugiados del mundo. Uno es la ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que atiende a 70 millones de refugiados, y aparte está la UNRWA, que es un organismo que fue creado para atender únicamente las necesidades de los supuestos llamados refugiados palestinos. En este tema te quiero decir que consideran refugiados incluso a las personas que ni siquiera han nacido en esos territorios, que obviamente entonces es como que uno adquiere un derecho a perpetuidad. Quiere decir que un bisnieto, nieto nace en Alemania con pasaporte alemán, sigue cobrando subsidios. Este organismo de las Naciones Unidas, la UNRWA, tiene un presupuesto de entre 1.500 y 1.600 millones de dólares por año. Pero supuestamente, claro, obviamente que los países de la ONU contribuyen a este presupuesto que se distribuye a los palestinos, y cuando llega el tema de Gaza, por supuesto, como en la franja de Gaza domina Hamas, obviamente deriva una gran parte de esos dineros para su propio tema militar. Pero te voy a decir cómo está armado el tema de Hamas. Se ha detectado que como mínimo el presupuesto de Hamas, solamente del Hamas, excede largamente los 1.000 millones de dólares por año. Y te voy a dar unos pequeños indicios. El principio está organizado bajo temas de Bitcoin, en una plataforma que se llama PayCash. Muchísimas cuentas que están abiertas, que fueron cerradas últimamente y congeladas por Estados Unidos de Norteamérica. Además, el Hamas cobra impuestos a las empresas que están dentro de la franja, cuyo cobro le reporta más de 300 millones de dólares por año. Otros 500 millones de dólares por año bajo la fachada de empresas que vienen a invertir dinero en la franja de Gaza. Quiere decir, tenemos 500 millones de inversiones falsas, más 300 millones de dólares de impuestos que cobran las empresas que trabajan en la franja de Gaza, más lo que recaudan por Bitcoin, más lo que Qatar da. Qatar da dinero oficialmente, por lo menos 30 millones de dólares por mes. Este dinero llega al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y luego se remite en efectivo directamente para supuestamente pagar sueldos y otras necesidades de los palestinos en la franja de Gaza. ¿Qué quiere decir? Además hay una cantidad de dinero que no se puede detectar, porque una gran cantidad de dinero en efectivo pasa a la franja de Gaza a través de los túneles que comunican Egipto con la franja de Gaza. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que decirte, Pepe, que como mínimo el Hamas recibe una financiación solamente para sus objetivos que excede largamente los 1.000 millones de dólares anuales. Hay que ponerse a pensar que, por ejemplo, la capacidad misilística del Hamas estaba estimada en 15.000 cohetes o misiles. Si vos considerás que cada misil tiene un costo no menos de $5.000, algunos dicen que pueden llegar a costar casi 10.000, ponete una mínima que ya han disparado cerca de 9.000, obviamente a un costo mínimo de $5.000, estamos hablando de 40 50 millones de dólares mínimamente solamente en la parte de cohetería. Lo que te quiero decir con esto es que sin la financiación de Qatar, sin la financiación de Irán y sin la financiación de esta UNRWA, obviamente este tema no podría existir. Y esto además sin considerar muchísimas fachadas que están en Internet, algunas que fueron detectadas, disfrazadas bajo organizaciones benéficas que supuestamente recaudan dinero en todo el mundo, que luego de algunas investigaciones, algunas se pudieron observar y detectar. Y han detectado ahí cientos de millones de dólares que supuestamente son organizaciones benéficas de cualquier país del mundo, que no son nada más ni nada menos que una fachada para recaudar dinero. Esto simplemente es en lo que respecta al Hamas. Respecto de lo que es el Hezbollah, obviamente acá es muy difícil de determinar, porque el Hezbollah, que es el proxy o que es el brazo de Irán, obviamente tiene financiación de todo tipo por parte de la República Islámica de Irán.
No, ¿sabes, Pepe? Te quiero comentar que posiblemente no sé si utiliza la oportunidad de comentarlo, que hace un par de horas la milicia Houthi del Yemen le declaró la guerra a Israel. O sea que el conflicto se está extendiendo como una especie de capa de aceite. En pocas palabras, la verdad que si uno ve la cantidad de dinero enorme que llega a la Franja de Gaza y te pones a pensar que en la Franja de Gaza hay más del 50% de pobreza, más del 50% de desempleo, la verdad que tendría que haber sido un vergel la Franja de Gaza con respecto a la cantidad de dinero que le ha entrado. Finalmente, la verdad que los lugares o los países o las regiones están condenadas a hacer simplemente lo que los dirigentes decidan en cuanto a cómo van a dirigir el dinero. Bueno, Alberto, quiero agradecer mucho tu tiempo y despedirte con una información de último momento. Hamás dice que va a liberar a los rehenes extranjeros pronto. Esto se está conociendo en este mismo momento. En este mismo momento Mirá, es una información que está trascendiendo a través del diario israelí Haaretz, que está siendo contundente con esta declaración. Hamás dice que va a liberar a los rehenes extranjeros pronto. bueno, veremos cómo sigue la historia. A mí jamás permanentemente da informaciones que forman parte de lo que Israel considera una guerra psicológica. Ojalá que esto sea así. Ojalá que sea así. Alberto, gracias por el tiempo. Un abrazo enorme. Un Gracias. saludo. El doctor Alberto Ruscolequiar. Tenemos más información, se la contamos enseguida.